El día de hoy vamos a hablar y dando continuidad al tema de programación en C Sharp, vamos a ver tipos de datos y variables, justamente lo que vamos a necesitar para poder resolver los ejercicios, ¿no? Los tipos de datos, como ya habíamos visto, hay diferentes tipos de datos, primitivos, datos justamente por consola que tengamos, y los que más utilizamos son los datos primitivos, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos el int, que es el número entero, ¿no? Son tipos de números integrales representados por números enteros. Todos los tipos numéricos integrales son de tipo de valor, ¿no? Tienen un valor numérico, en este caso de un número entero, no tiene decimales, ¿no? Para poder conocer algunas características de los tipos de, en este caso de datos enteros, van a tenerse este query. Nos referimos a esta tabla, ¿no? Aquí tenemos justamente los datos de tipo número entero, pero hay diferentes números enteros, ¿no? Más que todo por el tamaño del número, en este caso. Por ejemplo, en este del sbytes es justamente un intervalo entre menos 28 a 27. Y es un entero de 8 bytes, ¿no? Con signo, por esas razones que tiene signo positivo y signo negativo. Los bits son de 0 a 255, también tienen 8 bits, pero no tienen signo. Normalmente están en un rango de números positivos, ¿no? Y así hay n tipos de datos enteros, ¿no? Esto para que podamos tener conocimiento. El que mayor utilizamos nosotros es el int, ¿no? Que es justamente un entero de 32 bits con signo tanto hacia lo negativo como lo positivo. Por eso se puede utilizar números negativos y positivos. Puedes reconocer en este caso los int dentro de eso, ¿no? Ok. Luego tenemos los tipos de datos, en este caso los números reales, que son los float. Los números reales son números con decimales, pero normalmente tienen solo 2 decimales. También está especificado en las características de los tipos de floats, si queremos ver algún tipo de dato float y queremos ver, digamos, más específico, aquí lo tenemos justamente en el query. Tenemos la tabla para poder determinar los tipos de float. Aquí está el float, el que mayormente utilizamos, ¿no? Que igual es con signo de más menos, va justamente de 1.5 por 10 a la menos 45 a lo que es más menos 3.4 por 10 a la 38, ¿no? De 6 a 9 dígitos aproximadamente, ¿no? Es un float que se tiene de 6 a 9 dígitos, justamente de los decimales, entre sus enteros y sus decimales, ¿no? Es un tamaño de 4 bits. El double es justamente un número mucho más grande, o sea, contiene mayor cantidad de decimales, de 15 a 17 dígitos aproximadamente. Y uno mucho más grande o mucho más preciso, depende justamente de la programación, están los decimales, ¿no? Que tiene de 28 a 29 dígitos, pero hay que tomar muy en cuenta el tamaño, en este caso, de los datos. Como manejamos, digamos, nosotros datos pequeños, utilizamos por eso al float para poder utilizarlo como ejemplo. Pero si manejamos justamente un programa de precisión, al ser un programa de precisión necesita muchos más decimales, pero también mucho más espacio, ¿no? Porque cada uno de estos ocupa 8 bits, 16 bits. Y es por esa razón que los programas tienen las características justamente de 32, 64 y demás, ¿no? Ok, nos vamos a venir por acá. Vamos a ver a los siguientes datos, que son los strings. Los strings son cadenas de un objeto, es una cadena de texto en este caso. Podemos anotar diferentes cadenas de texto. Hola, buenos días, depende. Ahora, también se puede contar en este caso al string, ¿no? O sea, podemos nosotros contar al string, pero normalmente utilizamos nosotros oraciones o mensajes cortos para poder hacer entender al usuario el programa o cómo está funcionando, ¿no? Los siguientes datos son los doubles, que son los datos justamente que veíamos hace un momento, que son similares a los float, solo que son más grandes y que tienen y contienen mayor número de decimales. Aquí está 1.0002. Justamente tiene 4 decimales y los float tienen 2 decimales. Los charts representan un carácter como una unidad de código, ¿no? Puede ser justamente una unidad de código
cuando podemos darle tal vez justamente a un punto georreferencial, un UTF justamente para poder verlo ahí, o podemos darle tal vez a un dato un código, ¿no? Como D, o podemos crear un código con caracteres tanto con números como con letras, podemos crear justamente un código para cada uno, ¿no? Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se hace programas para justamente recopilar datos de nuestros usuarios y se les designa un código para poder buscarlos, ¿no? O sea, para poder buscar y almacenar toda la información directamente dentro de esa línea de código o dentro de este código para que toda la información de esta persona o este usuario esté dentro de esa misma, dentro de este código, y así identificamos qué usuario está utilizando o qué usuario tenemos sus datos, ¿no? Luego tenemos, en este caso, con eso vemos los tipos de datos, ¿no? Los que más se van a utilizar. Si ustedes han visto, hay un montón de tipos de datos que podemos ir como que revisando para poder ir viendo digamos, qué dato voy a utilizar, si quiero hacerlo mucho más de precisión el programa que voy a elaborar, ¿no? Luego está los operadores numéricos. Los operadores numéricos son los que nosotros conocemos cotidianamente: suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Pero se dividen en dos: los operadores unarios, que son como los que van de uno en uno, justamente, que está el incremento, el decremento, la suma y el menos. O sea que nosotros podemos sumar, restar de uno en uno, podemos incrementar de uno en uno y podemos hacer un decremento de uno en uno, ¿no? En el incremento, que nosotros conocemos justamente son con dos signos de más. Para poder incrementar cualquier número, cualquier variable, nosotros tenemos que poner dos signos de más, ¿no? Como vemos, hay dos tipos de incremento. Uno que es el operador de incremento postfijo. Eso quiere decir que si nosotros vemos acá en la línea de código, tenemos justamente una variable que es i, que va a ser igual a 3, ¿no? Imprimimos a la variable que va a ser igual a 3 y por eso la salida es 3, el output es 3. En lo que es la consola volvemos a imprimir, pero en este caso imprimimos la variable con los dos signos de más. Eso quiere decir que va a incrementar, tenemos que incrementar. Pero como este incremento es postfijo, no va a incrementar en ese momento, sino después de pasar esto va a incrementar. Por esas razones que vemos nosotros aquí, lo que va a ser el 3 y el 4, ¿no? Sé que no se ve muy bien, vamos a irnos por aquí para poder verlo. Aquí está. Aquí tenemos al incremento y justamente este código QR igual está para que ustedes puedan entrar acá en esta página donde van a poder ver el código. Aquí está lo que es el número 3, ¿no? Aquí está i, imprime 3. Acá está nuestra consola de impresión 3. Estamos poniendo un i más y va a imprimir nuevamente 3. Porque como habíamos dicho es postfijo. Aquí está el postfijo. Perdón, ahí está. Como es postfijo, estamos poniendo detrás de nuestra variable. ¿Y qué va a pasar después de que imprima 3? Imprime 4. Ahí incrementa, en este caso, en 1, ¿no? Si nosotros cambiamos la variable para poder hacerlo variar, vamos a ejecutarlo. Ahora nos da resultados: 8, 8, 9. 8 ha impreso por la i que estamos imprimiendo y estamos llamando a la consola para imprimir la variable. Y el segundo vuelve a imprimir la misma variable, pero después en la otra línea incrementa, ¿no? Hace incrementar justamente la variable que va a ser 9, ¿no? Esta es el operador de incremento postfijo, ¿no? Eso quiere decir que va a respetar la posición donde está, pero después de esa posición recién incrementa en 1. Lo que es el operador de incremento prefijo es un operador para justamente incrementar en ese momento, en esa línea, ¿no? Aquí tenemos una variable, en este caso ya doble, o sea que es una variable con decimales, y tenemos 1.5. En este caso nuestra variable a es 1.5. En la primera línea imprimimos, le decimos console.writeLoud, que es justamente para imprimir, imprime y la salida es 1.5.
Cuando ponemos el más delante de la variable, incrementamos en este caso a la variable en 1 en ese momento. Eso quiere decir que, miren, incrementa 2.5 en ese momento. Para la segunda, como ya hemos incrementado, la variable se convierte en un 2.5, porque ya se ha incrementado y a vale 2.5, ¿no? Por el incremento que ya ha tenido. De esa manera nosotros utilizamos el incremento. Y el decremento de la misma manera vamos a utilizar, ¿no? Vamos a utilizar al decremento como lo que habíamos visto en el incremento. El decremento de la misma manera tiene un operador postfijo y un operador prefijo. Entonces se puede utilizar el postfijo como el prefijo, ¿no? Solo que en este caso en el decremento va a ser menos, va a ir restando. Aquí está, el operador decremento es 2 signos de menos para poder hacer que baje de 1 en 1. Postfijo, aquí vemos el ejercicio, que es 3. Imprimimos la variable 3. Imprimimos la variable y hacemos un decremento. Imprime la variable y recién hace el decremento, por eso es 3, 2, ¿no? Si cambio nuevamente la variable a un 10 y ejecutamos, aquí está nuestra consola de impresión, 10, 10, 9, ¿no? Lo que está imprimiendo. Prefijo. En el prefijo está declarándolo como un doble. Ahora lo vamos a poner con 3.5 y vamos a ejecutar. Ahora nos sale 3.5 como la primera variable e incrementa en este caso decrementa, porque estamos haciendo el decremento, justamente en 1, ¿no? Y aquí está 2.5, de 3.5 a 2.5, entonces la variable vale 2.5, ¿no? De esa manera nosotros podemos incrementar y decrementar cualquiera de las variables. Ok. Como les había mencionado, está todo en estas diapositivas, están los códigos QR para que ustedes puedan ir directamente a este documento que les estoy mostrando, que forma parte de lo que es la formación en lo que es los Student Ambassador. Entonces, ese material está disponible para ustedes. En los operadores numéricos habíamos visto en el incremento, decremento, suma y resta los operadores unarios, que son como los unitarios, de 1 en 1. En los operadores numéricos y operadores binarios, lo que pasa es que está la multiplicación, la división, el resto, la suma y la resta. Eso quiere decir que sí o sí necesita de 2 componentes. Una multiplicación necesita de un número más otro número para que sea una multiplicación. Una división de la misma manera. Un resto de la misma manera. Una suma también va a necesitar de 2. En el anterior eran unarios porque podían incrementarse y decrementarse, como una suma y una resta, ¿no? No necesitando 2 números, porque estamos incrementando y decrementando. O sea que puede funcionar como un unario o como un binario, ¿no? Entonces tenemos aquí justamente las diferentes opciones para poder hacer. En el ejercicio que habíamos hecho y que habíamos lanzado del reto, justamente se hacía una multiplicación y una suma, ¿no? Se multiplicaba la variable 1 con la 3 y se sumaba la variable 2, ¿no? Entonces hacíamos una operación. Ahí hemos podido practicar la operación. Si queremos ver los operandos numéricos o los números, justamente va a estar en este link y está dentro de estos mismos, que es del incremento, decremento, están acá, ¿no? Aquí están los operadores unarios, más y menos. O sea, esto para sumar y para restar, ¿no? Para que nosotros podamos sumarles y restar. Sé que hay líneas de código que tal vez todavía no entendemos, por ejemplo, este getType, justamente que es una conversión. El W, el W lo conocemos, pero el NaN no, tal vez. No se preocupen, poco a poco vamos a ir conociéndolos, pero aquí está ya, digamos, la parte de poder sumar y restar, ¿no? Solo estamos sumando y restando. Aquí miren, está la parte hasta la regla de los signos. Positivo imprime un 4. Negativo imprime un menos 4. Multiplicamos un negativo con un negativo, nos da un positivo. Va a imprimir 4, ¿no? De la misma manera aquí ya declaramos una variable que es un int o un int que va a ser justamente para una variable a, que es 5,
¿no? Y otra variable b que va a ser menos a, ¿no? Lo que hacemos es imprimir en consola a b, que va a ser a con el signo negativo, solo a con el signo cambiado. En este caso imprima un menos 5, ¿no? Tenemos el operador multiplicación. El operador multiplicación solo multiplicamos, imprimimos y multiplicamos en este caso cualquier número. 5 por 2, ¿no? También podemos multiplicar lo que son los float sin declararlos, los estamos multiplicando y haciendo una operación. Aquí también estamos multiplicando, pero en este caso estamos poniendo como metros, ¿no? Como una unidad dimensional, entonces no hay ningún problema, podemos hacer la multiplicación. En la división, igual, de la misma manera, se puede hacer con números enteros, números negativos, aquí tenemos número negativo con negativo, y va a darnos el resultado correcto, ¿no? 2 menos 2 menos 2, 2, por el signo negativo, ¿no? También podemos, lo que es, en este caso, dividir un número entero con un número float. Eso quiere decir con un número entero con un número decimal, ¿no? Y ahí podemos también declarar para que nuestro output, en este caso nuestra salida, sea un doble o un float. Justamente tenemos que declararlo a la división que vaya a ser justamente un doble o un float, ¿no? O sea, para que sean decimales. Si lo declaramos como int, por ejemplo, si nosotros cambiamos a este double como int y lo ejecutamos, nos imprime, pero ya nos imprime un 2, en este caso entero, no un decimal, porque lo estamos declarando como int. Ahora, si yo lo declaro como un float, ahí está como un float, y lo volvemos a ejecutar, sí nos sale un 2.6, que es justamente un decimal. Entonces, depende la declaración que nosotros le demos. Si bien están entrando dos números enteros, porque aquí está un entero y aquí está un entero, nosotros declaramos el resultado float, entonces nos tiene que salir un número decimal. No por el hecho de meter un entero con un entero nos tiene que salir sí o sí un entero. Depende de ustedes cómo quieren declarar su operación aritmética, ¿no? Tenemos la división de puntos flotantes. Justamente esta división es cuando nosotros declaramos, en este caso, a lo que van a ser nuestros números como números flotantes, decimales, y esto justamente es cuando tenemos alguna unidad, no hay ningún problema. Pero son números mucho más grandes, por esas razones que ocupan un poco más de campo. Cuando nosotros hablábamos de los tipos de datos, es que ocupan 4 bits, 8 bits a 16 bits, porque son un poco más grandes en este caso, ¿no? Si nosotros cambiamos, porque podemos cambiar los numeritos para hacer la práctica aquí, no hay ningún problema. Ustedes por esa razón pueden hacer la práctica en esta consola que va a estar justamente en esos códigos QR para que ustedes puedan verlos, ¿no? Miren, ya hemos ejecutado y nos da otro resultado. Claro, le he cambiado dos números, he aumentado, y por eso no ha cambiado tanto, si bien ha cambiado los decimales. Miren, aquí este resultado nos tenía que dar con lo que tenemos, pero ha ido cambiando algunas cosas, ¿no? Entonces, eso. Operadores de resto, justamente otra de las operaciones aritméticas que tenemos, vamos a ejecutar, tenemos justamente esta operación. 5 está buscando justamente su resto de la división de este número 5 con el 4. Y el resto, claro, con estos dos va a ser un número 1, ¿no? Si yo cambio, por ejemplo, y le pongo un número par, su resto va a ser 0, ¿no? Porque no hay un resto, estamos haciendo una división con un número par. Este operador de resto nos ayuda a encontrar los pares y los impares, ¿no? Cuando yo pongo, si el número, digamos, entre el 8, el resto de 8 es 0, entonces sabemos que es un número par, ¿no? Si el resto del número que entra o que ingresa, ¿no? En este caso, n puede ingresar, es un número 1, es un número impar. Entonces así reconocemos a los números pares e impares. El resto nos ayuda a reconocer números pares e impares. Está el operador suma, que es súper sencillito, que solo hacemos la sumatoria, ¿no? Tanto de números enteros, números decimales, y con alguna abreviación lo podemos hacer, ¿no?
las resta de la misma manera. Podemos restar números enteros, decimales y con alguna abreviación, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos esa opción de poder revisar este material, que es justamente el material para que ustedes puedan ver, es accesible y lo estamos poniendo aquí en un código QR para que ustedes puedan revisarlo en cualquier momento, ¿no? Muy bien, ahora vamos a entrar a los tipos de variable, en este caso, ¿no? Ya hemos visto lo que son los tipos de dato, ¿no? Y declarar y hacer operaciones sencillas dentro de lo que es C#, ¿no? Ahora, las variables. Las variables en C# se definen como 7 categorías. Hay 7 categorías de variables dentro de C#. Cada lenguaje de programación tiene su categoría de variables. En este caso C#, porque es un lenguaje de programación justamente donde se puede hacer programación orientada a objetos, programación en base de datos, o sea, hay diferentes cosas que se pueden hacer, que lo habíamos visto en la primera sesión. Entonces tiene sus diferentes categorías. Una de ellas es las variables estáticas. Eso quiere decir que cuando nosotros declaramos esta variable no cambia, ¿no? Las variables de instancia, ¿no? Las variables que vamos a ir viendo dentro del proceso, ¿no? Elementos de matriz, que podemos declararlas como variables ya que ingresan dentro de una matriz y son números que se van almacenando, y no solo números, pueden ser también strings, ¿no? Parámetros de valores, los parámetros de referencia, los parámetros de salida y las variables locales. Esas variables locales normalmente a veces son los como nuestras constantes que vamos a tener, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes variables, ¿no? Ahora, lo importante dentro de las variables no es saber y conocer cuáles son las variables y cómo yo voy a categorizar a estas variables. Lo importante es cómo usarlas, ¿no? Primero es cómo declarar la variable. ¿Cómo vamos a declarar nuestra variable? Nosotros la declaramos como justamente el int, es si es entero, si es double, o sea, si es un número decimal, o un float, o si es un string, porque hasta un string puede ser una variable, ¿no? Entonces declaramos nuestra variable. En C# es importante declarar las variables. No puedo poner solo radio y listo. No. Sí o sí, el radio tiene que estar declarado si va a ser entero, si va a ser float, si va a ser un string, ese dato qué va a ser, ¿no? Entonces, aquí se está declarando a radio como un número entero. Luego se asigna. En este caso podemos asignar a radio un número. La asignación siempre va a ser el igual, ¿sí? El igual es siempre la asignación. Ahora, eso es muy importante que podamos entender. Nosotros utilizamos igual para asignar. Pero si quiero saber si esto es igual a esto, no voy a utilizar un igual, tengo que utilizar un doble igual. Si digamos, quiero saber, radio es igual a 20, o sea, quiero saber si el radio es igual a 20, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces necesito aumentarle un igual más ahí, tiene que tener dos iguales. Cuando hacemos comparación, dos signos de igualdad. Cuando hacemos asignación, solo un signo de igualdad. El uso de la variable. Bueno, cuando usamos la variable ya podemos hacer operaciones, podemos llamar a las operaciones a hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y hasta sacar justamente el resto o el módulo de este número. Entonces podemos llamar a la variable para hacer alguna operación. Okay. Los strings. Justamente en esta práctica que hemos visto, los strings son muy importantes para poderle darle una secuencia, en este caso al programa, ¿no? Los strings hemos dicho que son justamente letras, son cadenas de caracteres, las cadenas de las letras que nosotros vamos a tener. Pero es importante saber concatenar para justamente representar nuestros datos. La concatenación se puede hacer de diferentes formas. Una de ellas es el signo de más. El signo de más nos ayuda a poder encontrar o hacer la concatenación de los datos. También hay justamente obtener la longitud de estos caracteres. Podemos encontrar la longitud, cuántas letras tiene, espacios y demás se puede obtener, ¿no? Los caracteres de posición son muy importantes, eso lo vamos a ver en vectores,
y matrices, los caracteres de posición, encontrando la posición de donde está ingresando nuestro dato, ¿no? Las estructuras básicas. La estructura básica es muy importante entenderlo en el momento de programar o comenzar a programar en C#, porque la estructura básica es como algo base que tiene que tener el programa. Y justamente es este using systems, que es como estamos utilizando el sistema. Namespace, cuando le damos un nombre al espacio, ese espacio que nosotros estamos generando. Cuando nosotros creamos un proyecto, le damos un nombre, ¿verdad? Aquí nos tiene que aparecer ese nombre. Yo, por ejemplo, lo dejé que console app 2. Y aquí podemos cambiar nosotros nuestro nombre con ejercicio 1, ejercicio 2 y demás, pero le da el nombre del espacio, ¿no? Una vez dado el nombre, abre un corchete. Sí o sí va a abrir un corchete para saber class, justamente la clase. La clase, si tú le quieres poner, por ejemplo, yo puedo poner aquí práctica 1, class ejercicio 1, ¿no? Puedo cambiar esta parte de program, en este caso, para poder cambiarlo. Pero class no, porque tiene que ser la clase que estamos haciendo. Es como, ahora ya, yo he abierto el programa, he abierto la consola, pero dentro de esta consola, o sea, solo vas a hacer, porque en este caso nosotros cuando hacemos y abrimos una consola y un proyecto, no se hace siempre solo un ejercicio, sino se hace varios ejercicios, varias funciones. Por tanto, sí o sí te abre la clase para saber si, digamos, estás haciendo la función 1, la función 2, la función 3, qué estás haciendo, ¿no? Y ahí se va a ir construyendo todo el código. Y está el Style Voice Names, que va a ser justamente esta línea de código, es justamente que nos declara lo que vamos a ir haciendo. Es como declararnos el espacio en donde estamos, ¿sí? Aquí nos dice que va a tener strings, que son justamente cadenas de caracteres, ¿no? Es como un espacio, una línea de código necesaria para el programa C#. Entonces eso no hay que removerlo. Esta parte como estructura básica no hay que moverla. Si quieren revisar un poquito más de estructura básica, porque esto es una de las estructuras básicas. Cuando abrimos nosotros la consola, ¿no? Cuando abrimos nosotros la consola, justamente nos da las opciones para poder crear un repositorio y demás. Tenemos esta opción, ¿no? Consola de aplicación, aquí nos dice de app, ¿no? Consola de aplicaciones BC, nos dice aquí BB, o sea, B pequeña y B grande, ¿no? Entonces, depende de lo que nosotros estamos escogiendo, es cuando va a lanzarnos la estructura básica. Y si queremos saber un poco más de estructura básica, tienen ese código QR para poder entender un poco más de la estructura básica. Normalmente siempre nos lanza con esto. Yo, por ejemplo, lo borré en la consola, pero siempre nos lanza esta primera línea de código, que es el console line, que es justamente de Hello World. Es la primera línea de código de cualquier programador. O sea, todos los programadores realizan esa primera línea. Es como no sé si es como, es como esta primera línea de código es como un bautizo, digamos, a cualquier programador o cualquier persona que hace código. Todas las personas siempre van a empezar con el Hello World, que es el Hola Mundo, ¿no? Luego está ahí está el namespace, es el nombre del espacio, en este caso le está dando your namespace, y la your class, justamente. Este es el nombre del espacio, la clase, ¿no? Ahora, hay diferentes, porque esta es la clase. Nosotros hemos utilizado clase para poder realizar los ejercicios, pero hay otro que es estructura, interfaz, delegación int y demás. Así hay varias cosas para poder nombrar en vez de clase, que están dentro de la misma categoría de clase, ¿no? Y aquí también tenemos, en este caso, otro. Entonces podemos darle y echarle una lectura pequeña y corta a este documento para poder entender un poco de lo que es la estructura base del programa C#.